Buenas noches a cada uno, cada una. Una alegría compartir este espacio. Saludos desde México. Bueno, me han pedido hablar, profundizar un poco sobre la espiritualidad misionera, un tema siempre muy amplio y enorme, partiendo del instrumento, ¿no? Que se ha ido trabajando. Yo, bueno, igual no tengo una presentación, pero iré elaborando algunos puntos. Le puse como título a esta bueno, intervención o reflexión o este compartir, una contemplación integral para una fuerte y valiente espiritualidad misionera. En el instrumento se habla de la fuerza y la valentía misionera, o se encuentra esta fuerza y esta valentía en el encuentro o en la unión con Cristo, ¿no? Eh, bueno, creo que esa unión con Cristo sobre todo lo podemos ver como un ejercicio claramente de contemplación y que a veces es bueno abrirnos a una contemplación integral, que es lo que intentaré transmitir en estos minutos que compartiremos un poco. Papa Francisco, seguiré bastante el Papa Francisco, porque creo que el texto de Evangelii Gaudium siempre es rico en matices y en puertas que abren, que no sé hasta qué punto hemos profundizado en demás. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium 263 dice: urge recobrar un espíritu contemplativo. Urge recobrar un espíritu contemplativo. Esto es en el último capítulo de Evangelii Gaudium, que es Evangelizadores con Espíritu. En el fondo es la espiritualidad misionera que propone el Papa Francisco desde hace 10 años y desde la cual él se alimenta y ha hecho todo lo que ha hecho en la Iglesia también. Y dice que urge recobrar este espíritu contemplativo para redescubrir cada día que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor que transmitir a los demás esto, que en el fondo para nosotros cristianos es Cristo, la plenitud de lo divino y la plenitud de lo humano, ¿no? Cuando hablamos de fuerza, como dice el subtítulo del instrumento, ¿no? Espero que pensemos en una fuerza centrífuga y no centrípeda, ¿no? Sino una fuerza que expande, que sale hacia afuera, no que se encierra, porque a veces hay espiritualidades muy intimistas, muy hacia adentro y no muy hacia afuera, justamente. Y la valentía, como lo explicaba el Padre Manuel antes, esta valentía muy típica de Pentecostés, que pasan del miedo, eh, del cenáculo, que están encerrados, a una fuerza del Espíritu que los lleva a toda parte, justamente una fuerza centrífuga, ¿no? En clave andina, podríamos decir, se trata de recuperar esa fuerza, esa valentía, se trata de recuperar el ajayu misionero, ¿sí? Entonces nos podríamos preguntar qué tipo de rito, qué tipo de práctica se necesita para recuperar esa fuerza misionera, ¿no? Para pasar del miedo y del encierro a esta fuerza y esta valentía. Claramente el acento en el instrumento está en esta unión con Cristo. Aquí la clave de cualquier espiritualidad misionera, que a veces esa expresión de espiritualidad misionera es redundante, es repetitiva. ¿Realmente en el cristianismo puede haber una espiritualidad que no sea misionera? ¿Es realmente espiritualidad? Será otra cosa, pero no es espiritualidad. O viceversa, ¿puede haber misión sin espiritualidad? Será conquista, será imperialismo, será colonización, serán otras cosas, pero no será misión si no hay espiritualidad. Por lo tanto, a veces, a mí siempre que escucho espiritualidad misionera me parece como una redundancia, ¿no? Porque como que hubiera espiritualidades que no son misioneras. Eh, Creo que la pregunta de fondo que, que estaría ahí en el instrumento es: ¿dónde está la presencia de Cristo para experimentar la unión con Él? ¿Dónde está esa presencia de Cristo en el mundo para contemplarlo, para alimentarlos de Él y para promover a Él o para llevar a Él o para redescubrir a Cristo? Papa Francisco nos da una clave bien interesante en Evangelii Gaudium, número 262, siempre el capítulo 5, que dice: evangelizadores con espíritu, quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Por lo tanto, la espiritualidad no es solo orar, no es solo liturgia, es trabajar, es acción, es salir. Y continúa el Papa: desde el punto de vista de la evangelización, de la misión,
No sirven ni las propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que transforme el corazón. Estas propuestas parciales y desintegradoras solo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio, cortan el Evangelio, ¿sí? Por lo tanto, necesitamos, podríamos decir, espiritualidades integrales, que integran todas las dimensiones del ser humano, no solo el corazón, que siente esa presencia de Dios, pero no tiene un compromiso, le faltan las manos, la acción y la transformación. No solo espiritualidades que transforman la sociedad y van contra la injusticia, sino que también transforman el corazón, las emociones, los sentimientos. Y una espiritualidad que sepa dar razón de lo que cree y de esa acción del espíritu, ¿no? Por lo tanto, esta integración es fundamental en una espiritualidad misionera. Esto a modo de introducción, y ahora entraré un poco más en el tema, haciendo una consideración sobre el instrumento. El instrumento subraya mucho las celebraciones litúrgicas, ¿sí? La importancia de lo litúrgico, que no siempre responden a las expresiones culturales y demás del contexto boliviano, y que se necesita una inculturación litúrgica. Yo me diría, para una espiritualidad misionera que tenga fuerza y valentía, que recupere la Hayu, si queremos decirlo así, se necesita una inculturación global, no solo de la liturgia, ¿sí? No basta avanzar en una inculturación litúrgica, sino a todos los niveles, y eso intentaré colocar un elemento que me parece importante y que conecta mucho con lo que ha dicho el padre Manuel. Texto bíblico para empezar, para hablar de esta contemplación integral, ¿sí? Como fuerza de la espiritualidad misionera, y que conecta mucho con lo dicho anteriormente, es la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 5. Allí se da un anuncio misionero de una experiencia de comunión, de unión con Dios, no solo personal, sino comunitaria, y ahí conectamos con el eje anterior, desbordante que da alegría a todos. El texto bíblico dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó, y esa vida es Cristo, y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna, que está vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Cristo se nos manifestó, el Padre se nos mostró a través de Cristo, y eso es lo que hemos contemplado, visto, oído, no de manera personal, sino comunitaria. Hasta ahí va el texto y sigue. Lo que hemos visto y oído, se los anunciamos, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un anuncio de comunión. Nosotros estamos en comunión, hemos experimentado esa presencia y hemos contemplado a Cristo desde la comunión. ¿Y qué anunciamos? Anunciamos esa comunión a ustedes. ¿Para qué? Para que entren en esa comunión con el Padre y con el Hijo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, una comunión trinitaria, que no anula la diversidad y demás, sino que potencia esa diversidad en una profunda experiencia de comunión. Y el texto, versículo 4, continúa: les escribimos esto para que nuestro gozo, depende de las traducciones, nuestra alegría sea completa. Ahí está la plenitud, ahí está la alegría. Experimentar juntos esa comunión y contemplarla, participar, porque la contemplación es participar de esa comunión divina, para abrir a otros a esa comunión divina y anunciarla. No como algo teórico, sino como una experiencia. ¿Sí? Por lo tanto, la unión con Dios es una unión con Dios que no es que se encierra íntima, sino que justamente es comunitaria y abre e invita a otros a esa comunión desbordante que da alegría y gozo a todos. No es un anuncio de malas cosas o de malas noticias, sino de buenas. Primer elemento bíblico que nos coloca justamente en esta profunda contemplación de Cristo, que da vida y que genera esta vida plena o esta vida
digna también podríamos decir. Por lo tanto, de ahí podemos deducir la importancia de contemplar a Cristo de modo integral. ¿Qué significa este modo integral? Contemplarlo en uno mismo, en los demás y en toda la tierra y la creación. En el instrumento de trabajo se dice, el misionero, si no es contemplativo, no puede anunciar a Cristo de modo creíble. 100% de acuerdo. Pero ¿qué tipo de contemplación? ¿Solo la litúrgica? ¿Solo frente al sagrario? Sí, es importante. Papa Francisco lo dice, Evangelii Gaudium 262. Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar la vida en la misión. Y antes ha hablado de la importancia de la oración, del silencio, etc. ¿Sí? Por lo tanto, de la importancia de contemplar a Cristo en un ámbito litúrgico, eucarístico y de oración. Pero sorprende que el instrumento no hable de la contemplación del prójimo, de Cristo en el prójimo. ¿Dónde quedó Mateo 25? ¿Dónde quedó el buen samaritano? ¿Dónde quedaron tantos otros textos del Evangelio? Lo que hicieron a uno de estos pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25, clave texto, ¿sí? O sea, a mí me lo hicieron. Están contemplando a Cristo en esa persona. Cristo resucitado está en esa persona. Sea creyente, no creyente, sea católica, no católica, esté en estado de gracia o en estado de pecado, yo puedo generar algo porque veo en el otro a Cristo. ¿Sí? O la presencia de Cristo en el otro. Por lo tanto, hay una contemplación. O el buen samaritano. La compasión genera contemplación. La compasión, el sentirme afectado por la situación del herido, porque descubro en ese herido también la presencia de Cristo. Compartir lo que vive el otro, hacerme uno con el otro, sentir lo que siente el otro, llorar con el que llora, alegrarme con el que alegre, genera contemplación. De hecho, el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium 268, dice, para ser evangelizadores de alma, hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior, estar cerca de la gente. La misión es una pasión por Jesús, es un encuentro con Cristo resucitado, pero al mismo tiempo, sigue Francisco, es una pasión por su pueblo. No podemos diferenciar la pasión por el pueblo de la pasión por Cristo, al menos en Francisco, van de las manos. Es una única pasión con dos formas. Más entro en el pueblo, más entro en las personas, más entro en Cristo. Más entro en Cristo, más crece la pasión por Cristo y el encuentro con Cristo, más entro en las personas y en las situaciones del pueblo. Por lo tanto, esa contemplación también en el prójimo. Pero también hay una contemplación, ya que hablamos de inculturación, indígena y una mística indígena que hay que recuperar. El Papa Francisco, en Querida Amazonía, dice, hay que valorar esa mística indígena de la interconexión e interdependencia de todo lo creado. Mística de la gratuidad, que ama la vida como don, mística de admiración sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. La mística es contemplación, contemplar la interconexión e interdependencia de todo lo creado. Si no desarrollamos también esa contemplación, y es contemplar a Cristo como nexo y unión de todo lo creado, como esa presencia de Cristo resucitado que genera y sostiene toda esa interconexión e interdependencia. Como esa presencia de Cristo resucitado en la creación es fundamental. Sobre todo si queremos desarrollar después una espiritualidad ecológica o acciones ecológicas que no sean solo éticas, sino articuladas en la experiencia y en el encuentro de Cristo resucitado. Muy conectado con esto, podemos leer Laudato Si 240. Hacia el final del documento de Laudato Si, el Papa dice, las personas divinas son relaciones subsistentes y el mundo, creado según el modelo divino, es una trama de relaciones. El mundo es una trama de interconexión, de interdependencia, que los pueblos indígenas nos pueden ayudar a contemplarlas, no a romperlas más. Sigue Francisco, las criaturas tienden hacia Dios
y a su vez es propio de todo ser viviente tender hacia otra cosa. De tal modo que en el seno del universo podemos encontrar un sinnúmero de constantes relaciones que se entrelazan secretamente. Esto no solo nos invita a admirar, contemplar las múltiples conexiones que existen entre las criaturas, sino que nos lleva a descubrir una clave de nuestra propia realización. La persona humana más crece, más madura y más se santifica a medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comunión con Dios, con los demás, con todas las criaturas. Así asume en su propia existencia ese dinamismo trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado y esto nos invita a madurar una espiritualidad de la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad. Aquí está. La contemplación de la interrelación en la creación nos lleva a entrar en el dinamismo trinitario que Dios ha colocado en toda criatura y nos impulsa y hace brotar y madurar una espiritualidad de la solidaridad desde el misterio de la Trinidad. Y por lo tanto una espiritualidad misionera que va a aportar a crear relaciones, a revitalizar las relaciones, a sanar las interrelaciones a todos los niveles. Por lo tanto, volvemos. ¿Dónde contemplar a Cristo? Hay que contemplarlo de modo integral. En uno mismo, en los demás, en la tierra, en la creación. Liturgia, oración, encuentro con el prójimo, contemplación de la creación. Y para eso no hay que irse solo a caminar por las montañas, sino cuando nos duchamos, cuando nos alimentamos, cómo nos relacionamos con lo que comemos, etc. Segundo punto para dar un plus todavía a la contemplación. Papa ha hablado de la mística del encuentro, y esta mística del encuentro no es otra cosa que la experiencia de unión con Cristo, lo que subraya el instrumento, la unión con Cristo, en el encuentro con el otro. No es que yo hago primero una experiencia de Cristo y de contemplar a Cristo en cierto momento y cuando después voy y me encuentro con el otro, pero ese no es un encuentro con Cristo, sino yo le llevo Cristo. No, cuando se da un auténtico encuentro entre dos personas, se está dando una contemplación recíproca de Cristo en cada una de esas personas. Y se está dando una experiencia de unión con Dios. En ese momento y en ese encuentro. Dice Francisco, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario. Evangelii Gaudium 169. Y más adelante, 272, vivimos la mística de acercarnos a los demás, de buscar su bien. Y en ese texto que yo tantas veces he citado, dice: cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Es un momento, es un evento de revelación, ese encuentro con el otro, en el amor. Y atento que ese otro no es un católico, no es un cristiano, no es una persona de otra religión, es un ser humano, cualquiera con el cual me puede encontrar en el amor y quedar capacitado, que viene la capacidad de Dios del ser humano, capacidad, ¿sí?, de descubrir algo nuevo de Dios. Y descubro algo nuevo de Dios cuando contemplo. Por lo tanto, ese encuentro con el prójimo en el amor me abre a un espacio de contemplación de Cristo. ¿Sí? Sigue Papa Francisco, cada vez que se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para reconocer a Dios. Cuando me descubro al otro, tengo más capacidad, más fe, más luz para reconocer a Cristo resucitado en los demás, en la sociedad, en la creación, en las circunstancias. Como consecuencia de esto, sigue Papa Francisco, si queremos crecer en la vida espiritual no podemos dejar de ser misioneros. Obviamente, la tarea evangelizadora enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, este encuentro con nosotros, que se vuelve un evento en sí mismo. Nos hace más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, más sensible para reconocer la acción del Espíritu Santo, que siempre primerea al misionero.
porque el misionero llega siempre mucho después del Espíritu Santo. Y dice el Papa, nos saca de nuestros esquemas espirituales limitados. Bello. También la espiritualidad misionera o cierta espiritualidad misionera puede estar muy esquematizada en nuestras visiones y esquemas. Este encuentro con el otro en el amor, cualquier otra, nos ayuda a ensanchar nuestra sensibilidad y nuestra experiencia espiritual. Lo mismo hablará el Papa después de esta importancia, la mística de vivir juntos, ¿no? De mezclarnos, en el Evangelio Gaudium 87, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea caótica. O sea, una mística no que evade, no que es intimista, no que se reduce a la liturgia, sino una mística que se mete en el medio del pueblo, pasión por el pueblo, pasión por Cristo, para hacer de esa marea caótica una santa peregrinación. ¿Pero por qué? Porque estamos ahí presentes como cristianos y porque sabemos descubrir esa presencia y esa acción de Cristo resucitado en la historia. Porque la hemos descubierto y porque nuestra mirada ha quedado transfigurada de esa contemplación de Cristo en la oración, en la liturgia, en el prójimo, en la creación. En Evangelio Gaudium 92, Papa Francisco dice, el modo de relacionarnos con los demás que realmente nos sana, en lugar de enfermarnos, es una fraternidad mística o comunión mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo. Sabe mirar Cristo en el prójimo, lo sagrado, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano. Vuelvo a subrayar como el Papa subraya, nada nuevo, Mateo 25 y lo que he dicho antes, ¿sí? Bíblicamente. Y esto nos lleva tal vez al último punto de estos 3 puntos que he querido desarrollar. Contemplar a Cristo de modo integral. La mística del encuentro puede ser el encuentro con el otro, un acto contemplativo, recíproco, y un evento y una experiencia de unión con Dios, el mismo encuentro. Y finalmente, el corazón transfigurado, nuestro corazón transfigurado, es capaz de descubrir la presencia de Cristo resucitado en los demás. La espiritualidad misionera no es tanto llevar a Cristo a otros, sino descubrir la acción de Cristo en los demás, en la historia y en las circunstancias. Y esto lo dice bellamente Francisco en Evangelii Gaudium 71. Necesitamos reconocer la ciudad desde una mirada contemplativa. Reconocer la ciudad, que son espacios de misión además, desde una mirada contemplativa. Una mirada de fe que descubra al Dios que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. Una mirada de fe que descubra al Dios o a Cristo que habita en los hogares, en las calles, en las plazas. Él vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad y de justicia. No dice en los ciudadanos cristianos ni en los ciudadanos católicos, en los habitantes de la ciudad. Él promueve solidaridad, fraternidad, deseo de bien, de verdad, de justicia. Ahí está Cristo actuando y ahí tenemos que saberlo contemplar también. Sigue Francisco, esa presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Evangelii Gaudium 71. Esa presencia, la de Dios, la de Cristo resucitado, no debe ser fabricada, sino descubierta, develada. Bien, invitación clave para una espiritualidad misionera desde la contemplación. Por lo tanto, y con esto termino, a lo mejor termino antes de tiempo para dejar más tiempo al diálogo, podríamos hablar que justamente una espiritualidad misionera para esta época es una espiritualidad misionera que brota desde un triple descentramiento o desde una triple contemplación, como participación en esa comunión divina o ese dinamismo trinitario.
en uno mismo, por lo tanto se trata de este encuentro con Cristo o con el Cristo interior en uno mismo, fundamental, la oración, la liturgia, etcétera, para encontrar a Cristo y conectar con este Cristo interior. Pero también hay otro tipo de descentramiento y contemplación que es descubrir a Cristo en el prójimo, en el otro. Pero no solo en el prójimo y en el otro, sino entre las personas. De esto reconocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros, el entre. ¿Sí? Por lo tanto, hay una contemplación entre seres humanos que genera esa mística del encuentro que he tratado de, siguiendo a Francisco, mostrar brevemente. Por lo tanto, no es solo el amor al prójimo, porque en el prójimo está Cristo, sino en ese encuentro en el amor se genera una presencia de Cristo y hay una contemplación de Cristo nueva que nos permite comprender cosas nuevas. Y finalmente, el tercer nivel de descentramiento, la contemplación de Cristo en la creación, en esa interrelación e interdependencia entre todos los seres vivos y no solo los seres humanos. Por lo tanto, esta contemplación integral en esos tres niveles, que no es uno mejor que el otro, ni uno en oposición al otro, sino que se complementan y potencian, una auténtica contemplación integral de ese tipo dará fuerza y vitalidad a una espiritualidad misionera en nuestra época. Bien, gracias por la escucha.